Somos el equipo de El Barroco en el resto de Latinoamérica. Nuestro equipo está conformado por Simi Arroyo, Ana Cristina Romero, Iván Andrés Ibáñez, María Fernanda Fierro y Daniela Díaz Ortiz. Nuestro índice se divide en introducción, social, político y económico, pintura, arquitectura, escultura, literatura, música y finalmente la conclusión. Nosotros nos quisimos centrar más en Nueva España. Quisiéramos empezar con una frase la cual dice: Nueva España fue una sociedad hecha para durar, no para cambiar. Su ideal era la estabilidad y la permanencia. Fue construida a imagen del orden divino, por tanto estaba cerrada al cambio y futuro. Octavio Paz. La palabra barroco deriva del portugués que significa perla, de una forma vulgar o de una forma imperfecta. Se utilizó como un término peyorativo en el siglo XIX para criticar las obras que datan del siglo XVII. El estilo barroco llega al continente americano o América Latina a mediados del siglo XVII por medio de la presencia española. Hablaremos de lo social, lo político y lo económico. La sociedad se dividía en definidos estratos sociales, los cuales se distinguían entre blancos, europeos, criollos, indígenas o esclavos descendientes de África. Pero a lo largo del tiempo ocurrió un intenso mestizaje, creando diferentes castas, las cuales se denominaron como mestizos, que es una mezcla de español e indígena, castizos, mezcla de español y mestizos, mulato, mezcla de español y negro, morisco, mezcla de español y mulato, albino, mezcla de español y morisco. Sin embargo, estos mismos volvieron a surgir un intenso mestizaje y surgieron nuevas variedades étnicas, a las que se les denominó raza cósmica o crisol de las razas. A lo largo de la historia en Nueva España hubo una fusión entre restos culturales precolombinas, españolas y, aunque en menor medida, también hubo influencia de la africana. No obstante, la Iglesia también tuvo una gran influencia en la cultura, ya que establecieron valores y códigos de índole moral y ético, por lo que también impusieron, y lo que más tuvo representación y aceptación fue la Virgen de Guadalupe. En el sector de la economía se basaba en la explotación de los recursos naturales, especialmente en la agricultura y minería, para enviarlos a Europa. La corona establecía restricciones comerciales en las que entablaba el control y el mayor beneficio de la actividad económica. A pesar del monopolio comercial que existía un problema de contrabando y piratería que se presenciaba en el territorio y aguas virreinales que se enlazaba en la corona británica, que era una de las principales naciones enemigas de los españoles en la época. Lo político se dividía jerárquicamente organizados bajo el mando del virrey, que realmente obedecía a las autoridades de la corona, las cuales eran el Real Consejo de las Indias. Es importante mencionar que el Consejo de Indias era el máximo tribunal de justicia del virreinato cuando se trataba de resolver asuntos gubernamentales. Era presidido por el virrey. Además, estaba constituido por los oidores o doctores en ley. Después del virrey, las audiencias eran los organismos superiores de las administraciones de la justicia. La organización política era el virrey, que era el representante del rey de España en las colonias americanas, por lo tanto la máxima autoridad en el virreinato. Al inicio eran elegidos por 3 años, pero el Consejo de las Indias amplió su estancia a 5 años. Al terminar su mandato tenían que entregar una relación o memoria de los hechos de su gobierno. Además, estaba sometido al juicio de residencia en que se investigaba su gestión para castigar faltas o posibles actos de corrupción. Después tenemos a la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia del virreinato. Cuando se trataba de resolver asuntos gubernamentales, era presidido por el virrey. Además, estaba constituido por los oidores. Después están los corregimientos, que eran territorios o subdivisiones territoriales de las audiencias, gobernados por los corregidores. Estos fueron creados en 1565 y fueron reglamentados en esa misma fecha. Los objetivos de los corregimientos eran mejorar la administración local, limitar el poder del encomendadero y proteger a los indios de los encomendaderos. Sin embargo, fueron ellos quienes más los explotaron. Las funciones principales de los corregimientos eran administrar justicia, fiscalizar el cumplimiento de la mitad, encargarse de los repartimientos, recaudar impuestos y establecer el precio de la subsistencia. Después están las intendencias, que fueron
grandes subdivisiones territoriales de la audiencia, establecidas por Carlos III de Borbón en 1789, en reemplazo de los corregimientos. Su máxima autoridad fue el intendente. Después están los cabildos, que son también denominados como ayuntamientos o consejos, que eran una institución de gobierno de las ciudades en donde su máxima autoridad fue el alcalde. Hoy en día se pueden comparar con los municipios o las municipalidades que han reemplazado estos cabildos. Después, por último, están las capitanías generales, que se crearon como parte del plan de ordenamiento borbónico. La máxima autoridad era el capitán general y estaban ubicadas en las regiones expuestas al ataque de fuerzas externas y lugares con población indígena rebelde. Además de que se representaban también las señorías, que son una institución de origen medieval que supone el dominio eficaz de una parcela de tierra por parte del rey, la nobleza o el clero, que además era hereditario. En este tercer punto hablaremos de la pintura. La pintura de la época barroca se inspiró en las obras importadas de pintores españoles y flamencos. En México, como en cada país donde se desarrolló esta idea, el arte tuvo una serie de variantes artísticas, ya que su entorno ideológico, histórico y sociopolítico no eran el mismo. Las figuras que influenciaron más este tipo de arte fueron Francisco de Surban y Peter Paul Rubens. Se buscaban efectos plásticos impresionantes, los contrastes que fueran claros oscuros y se acentuaran, las salientes se alargaran, los huecos al reunirse crearan una ilusión óptica que rompen con la planicie de un lienzo. De esta forma se le daba un tridimensionalismo a la imagen. Los artistas barrocos se opusieron a aquel manerismo que tomaban formas demasiado alargadas y caprichosas, para volverlas algo un poco más natural, algo que ya se había perdido durante la época. Los grandes temas tradicionales, la mitología, el retrato y el arte sacro fueron transformados y dotados de un nuevo contenido por la visión naturalista del barroco. También estaban dotadas de gracia, elegancia y sensibilidad emocional. Toda imagen con un significado. La arquitectura. La arquitectura barroca novohispana solía simplificar sus raíces europeas. Esta se centraba en los detalles de las superficies de las arquitecturas que se construían. Estos detalles eran muy dramáticos y muy complejos, y estos se pueden tomar como un sello de este tipo de estilo. La mayoría de las iglesias se distinguen por los adornos en su exterior, sus fachadas talladas y sus campanarios de igual manera muy decorados. Algunas de las características de la arquitectura barroca fueron las siguientes. Las cúpulas que tenían las iglesias definían el perfil de estas, y Nueva España fue el que más le dio importancia a este elemento. Las torres solían ser muy elevadas a excepción de los lugares con alta actividad sísmica. En ese caso, las torres apenas si destacaban. Le dieron mucha importancia a la decoración de los vanos, y estos no formaban parte de la estructura, sino que superponían a la construcción. Esto permitía que pudiera recibir distintas vestiduras. La escultura barroca es la denominación historiográfica de las producciones escultóricas de la época barroca, de comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. Los primeros artistas latinoamericanos comenzaron representando los momentos más emocionales y dramáticos de la vida de Jesucristo, con la intención de concienciar a la gente que debía identificarse con su sufrimiento. O sea, que las esculturas debían provocar en la gente la sensación de la presencia real de Jesucristo, y era representado a tamaño natural y vestido con ropaje actual. La escultura barroca tiene algunas características como el naturalismo, quiere decir la representación de la naturaleza tal y como es, o sea, sin idealizarla. La representación del desnudo en su estado puro como una acción congelada, conseguido mediante una composición asimétrica.
Se utilizaban figuras o estatuas relacionadas con los dioses griegos y la manifestación principal es la estatuaría, que es utilizada para la ornamentación de espacios interiores y exteriores de los edificios, así como los espacios abiertos, tanto privados como públicos. Se utilizaban preferentemente la madera, el mármol y muchos otros. La escultura barroca en Nueva España tiene dos importantes representantes, que son Miguel Ángel, que fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista y fue considerado uno de los más grandes artistas de la historia; Lorenzo Bernini, que también fue un escultor, arquitecto y pintor italiano y también fue uno de los artistas más destacados del barroco. El hombre siempre busca los orígenes para poder explicar el presente y predecir desarrollos a futuro, pero en el caso de las investigaciones musicales y relacionadas con el barroco latinoamericano, quizás haya frenado un poco el desarrollo en relación con otras tendencias musicales que se escuchan en otros lugares del mundo. Es muy admirable el trabajo de rescate y mantenimiento de la música antigua latinoamericana. Hoy en día, analizando las investigaciones musicales y cortejarlas con nuevos grupos intérpretes de la música barroca latinoamericana, podemos confirmar que la calidad de este estilo, para haber perdurado en el tiempo, es de alto calibre. Por otra parte, también podemos constatar que el talento de nuestros pueblos es un talento nato, es la herencia de nuestros ancestros. El alto nivel de música barroca es lo que ha logrado su vigencia en el siglo XXI. Los festivales se mantienen, las universidades crean nuevas cátedras que directa o indirectamente conectan al mundo con la música barroca latinoamericana. Las redes sociales, la web en general, dan pertenencia a este estilo tan especial. En este tiempo había una variedad de escuelas barrocas. Empecemos por el barroco católico. Este quería dar a entender que la Iglesia representaba la verdadera fe y que se servía de lujos y riquezas. Después tenemos al barroco absolutista. Este quería representar el poder del Estado y se servía de medios casi iguales a los de la Iglesia, o sea, lujos y riquezas. Por último tenemos al barroco burgués. Este era de carácter intimista. También se destacaba la pintura y se hacían retratos que le gustaban principalmente a la burguesía, los cuales eran sus principales compradores. Estilos del barroco. Existe una gran variedad y comenzaremos por el estilo mexicano. Este es introvertido, tiende al cubismo y muy pocas veces se expresa la movilidad del estilo. Estilo estucado. Este es didáctico y decorativo. No empleaba diseño arquitectónico. Hay yeserías en Puebla y Oaxaca. Estilo talaveresco. Aquí se hizo uso del azulejo y de la talavera. Se cubrían portadas, torres y cúpulas, y sus texturas eran pictóricas. Estilo purista. Sus elementos eran las columnas y las pilastras. Este distorsionaba elementos secundarios como los entablamientos y los remates. Un claro ejemplo es la Catedral de Puebla. Estilo de estrías móviles. En este, los fustes de las columnas adquirían un movimiento intenso en zigzag u ondulado. Estilo tritóstilo. Aquí se acentuaba el primer tercio de las columnas. Estilo salomónico. Este sugiere aligeramiento. Un claro ejemplo es la Catedral de San Luis. Estilo estípite. Esta era una pirámide de vértice alta pero invertida, y tenían 4 elementos: la base, el estípite, el cubo y la capital.